En el mes de marzo celebramos en Venezuela el Día del Paciente Reumático. Y es por ello que durante el mes de marzo desarrollamos una serie de actividades orientadas a la autogestión del paciente, de su enfermedad y al empoderamiento para lograr el mejor beneficio del tratamiento. Es por ello que el día de hoy yo, Verónica Liendo, médico internista y reumatólogo y presidenta de la Sociedad de Reumatología, les quiero responder algunas de las preguntas que me hacen los pacientes cuando en la consulta les prescribo que usen esteroides. Y para iniciar esta conferencia, yo quisiera contarles un poco la historia de los esteroides, porque la historia de los esteroides está íntimamente relacionada con la historia de la reumatología y de las enfermedades reumatológicas. Aquí podemos ver cómo estos dos investigadores, el doctor Felix Hensch, médico, y el doctor Edward Kendall, investigador bioquímico, desarrollaron en 1940, el doctor Edward Kendall, el esteroide. Ellos lograron sintetizar una sustancia que en aquel entonces se denominó compuesto E. Y posteriormente el doctor Kendall en esa famosa institución de Estados Unidos llamada Clínica Mayo trató los primeros pacientes. Y fíjense la relación que hay históricamente entre esteroides y reumatología, que este primer paciente fue una paciente con artritis reumatoidea. Y fíjense, aquí tenemos que en 1949 se publica en la revista de la Clínica Mayo un artículo con 14 pacientes con artritis reumatoidea que fueron tratados exitosamente con esteroides. Eso llevó a que en 1950, tanto el doctor Felix Hensch como el doctor Edward Kendall recibieran el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento del esteroide. Pero ¿por qué recetamos esteroides? ¿Por qué me mandaron eso? Es una de las preguntas que me hace el paciente en la consulta. Porque los esteroides son medicamentos contra la inflamación y que ayudan a modular el sistema inmunológico que se encuentra alterado en las enfermedades reumatológicas inflamatorias. ¿Cuándo debo tomar un esteroide? Entonces, esa es la otra pregunta. Entonces, generalmente los esteroides se inician cuando iniciamos el diagnóstico de estos pacientes, porque él sirve como un puente entre el inicio de los síntomas y que se haga el diagnóstico y que se produzca el efecto de las drogas modificadoras que generalmente tienen una acción lenta. O sea que el esteroide es un puente entre el diagnóstico y que estas drogas de acción lenta inicien su acción. Pero también los esteroides son necesarios durante las crisis de la enfermedad. Entonces, nos ayudan a disminuir la actividad de la enfermedad cuando se presentan las crisis o brotes. ¿Todos los esteroides son iguales? No. El médico debe elegir el más indicado para cada paciente y eso depende de que los esteroides tienen diferentes potencias de acción, diferente duración de acción, tienen diferentes efectos no deseados y pueden ser administrados por diferentes vías. ¿Son mejores los esteroides inyectados? Solo cuando el médico los indica. Estos pueden ser intravenosos en aquellos casos en donde la actividad de la enfermedad requiere que nosotros le demos un golpe y para lograr que esa enfermedad lo más rápido posible se controle y que podamos utilizar posteriormente menos dosis de esteroides. ¿Los esteroides inyectados, las infiltraciones, dañan las articulaciones? No, pero deben realizarla un médico experto. Su indicación debe ser discutida con el paciente. Tienen beneficios en el alivio del dolor y la limitación de forma inmediata. Gran parte de su acción es local, en la articulación solamente, con pocos efectos sistémicos, y no se debe administrar más de 3 veces al año en la misma articulación. ¿Cuál es la dosis apropiada para mí? Es otra de las preguntas que se hacen los pacientes. Bueno, eso depende.
Depende de la actividad de la enfermedad que estamos tratando. Si la enfermedad es leve, si es moderada, si es severa, pues va a requerir mayores dosis de acuerdo a la severidad de la respuesta del tratamiento modificador. Cuando el tratamiento modificador, recuerdan aquellas del puente entre el inicio de la enfermedad y aquellos medicamentos de acción lenta, empieza a tomar el control de la enfermedad, probablemente las dosis cada vez sean menores gracias a que estos medicamentos son ahorradores de esteroides. La duración de la crisis. Mientras las crisis duren más, pues probablemente se requiera del uso de esteroides por más largo tiempo. Y depende también de las enfermedades, porque hay enfermedades que requieren el uso de esteroides un poco más largo. Cada vez pensamos que deben ser ahorrados lo más pronto posible, como es el caso del lupus eritematoso sistémico. Y hay otras enfermedades en donde el lapso que requerimos de uso de esteroides es menor. ¿Es verdad que los esteroides producen daño? Pues sí, es cierto, sobre todo cuando se utilizan a dosis más altas y durante más tiempo. Pueden producir cambios del humor, depresión, pueden producir atrofia de la piel y disminuir el poder de cicatrización. Igualmente pueden producir alteraciones de la cara, de las fascias, porque producen un acúmulo de grasa que conlleva a una fascia de luna llena. Pueden producir edema, pueden producir estrías, sobre todo estrías que son azuladas a nivel abdominal. Hay un aumento de riesgo de infecciones, pueden producir alteraciones metabólicas en el hueso, como la osteoporosis, pueden producir complicaciones cardiovasculares, acúmulos de grasa que producen una especie de jiba de búfalo en la parte inferior del cuello, pueden producir hiperglicemia e incluso pueden desencadenar una diabetes y pueden producir obesidad. ¿De qué depende que un esteroide me produzca efectos secundarios adversos? Bueno, depende por una parte del tiempo. Mientras mayor tiempo se requiera, mayor posibilidad hay de que se presenten efectos adversos. Y por otra parte de la dosis. A mayores dosis, pues mayor es el efecto adverso. Entonces, fíjense en este diagrama, en donde podemos ver que mientras las dosis sean más cercanas a 5 miligramos o menos, existen beneficios que son mayores que los riesgos. Y aquí podemos encontrar a la mayoría de los pacientes. Pero si atravesamos el límite de los 7,5 y si atravesamos aún más el de 15, pues vamos a ver que los beneficios pudiesen ser adecuados de acuerdo a la magnitud de la actividad de la enfermedad, pero los riesgos son altos. Entonces, ¿cómo puedo evitar los riesgos del esteroide? Bueno, lo primero es que siga las indicaciones de su médico, que no se automedique y asistir a los controles pautados, ya que a través del control de esos controles en la consulta con su médico es que podemos determinar la necesidad del esteroide, la dosis del esteroide, si podemos retirar el esteroide o modificar el tratamiento de acuerdo a los factores que mencioné. Entonces es importante para evitar los riesgos también que por supuesto haya una menor dosis de esteroide acumulado a lo largo del tiempo, o sea, que se tome por el menor tiempo posible. Llevar un estilo de vida saludable. Se puede disminuir el impacto en la osteoporosis con suplementos de vitamina D y calcio, con ejercicio de fortalecimiento muscular, que es la fuerza de tracción que ayuda a calcificar el hueso y en los casos de que se requiera iniciar tratamiento que va a contrarrestar este efecto del esteroide sobre el hueso. En cuanto a el impacto que tiene sobre los niveles de azúcar en la sangre, una dieta saludable, un ejercicio apropiado y una pérdida de peso en los obesos son factores muy importantes a la hora de prevenir ese efecto. Y por último, no menos importante, y una de las causas más frecuentes de morbimortalidad está el cuidado cardiovascular. Dietas bajas en grasa, saturadas y calorías, actividad física y normalización del peso, la restricción del sodio, son elementos importantes para prevenir el impacto cardiovascular del esteroide. ¿Cuándo puedo dejar de tomar los esteroides? ¿Ya en este momento? Pues no. El organismo produce sus esteroides, que es el cortisol, esencial como para la respuesta al estrés. Es denominada una hormona de estrés. Requiere tiempo el organismo, una vez que ha estado tomando esteroides, para recuperar la producción propia de tu esteroide, de tu cortisol propio.
Y es muy importante porque te ayuda a responder a las situaciones de estrés. El médico y el paciente deben decidir si ya no es necesario el uso y el descenso debe ser paulatino. Dosis más bajas probablemente tengan menos impacto de efectos indeseables y se puedan mantener por un tiempo más largo, de acuerdo a la actividad de la enfermedad y a la decisión entre médico y paciente. En conclusiones, la decisión de iniciar un esteroide y mantenerlo es una decisión compartida entre el paciente y el médico. El médico tiene la experiencia, la evidencia científica y el conocimiento y determina la magnitud de la actividad de la enfermedad, el daño por la actividad de la enfermedad, el riesgo y el beneficio del paciente y se lo expresa, se lo informa al paciente. Por otra parte, el paciente tiene sus preferencias, tiene sus temores y estas deben ser resueltas en el momento de la consulta. Espero que estas respuestas a las preguntas de mis pacientes hayan sido de beneficio para ustedes. Recuerden que cada semana a partir de hoy, 17 de marzo, ustedes podrán ver varios videos cortos que nos ayudan en la autogestión de la enfermedad. Nos estamos viendo la próxima semana.